Buenas tardes para todos. Gracias por la participación en este importante evento de FUSALMO y en particular de esta conferencia. Inicio reconfirmando a ustedes que para FUSALMO, o mejor dicho, que FUSALMO basa su trabajo en la realidad de que los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad, por lo cual se debe generar conciencia en ellos para que sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su país. Por eso el sentido de esta conferencia que tendremos en estos momentos bajo la experta dimensión de nuestra invitada especial, la magíster Romina Gisela Kasman, que se denomina Cómo promover en la juventud una participación transformativa y comprometida. Permítanos, por favor, un pequeño video sobre nuestra conferencista. Romina Gisela Kasman es coordinadora del Programa Regional de Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, donde también contribuye a implementar temas de educación para la ciudadanía mundial. Cuenta con alrededor de 15 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de programas en educación cívica y ciudadana y temas relacionados a los ámbitos de organismos internacionales y sociedad civil, así como también en el desarrollo de procesos de formación en dichos temas para educadores, estudiantes y hacedores de política, y en la preparación de materiales educativos. Romina Gisela Kasman. Permítame, por favor, adicionar un par de datos de la magíster Romina Gisela Kasman. Ella es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Salvador de Buenos Aires, Argentina. Tiene una maestría en Educación Internacional de la Universidad de George Washington y una maestría en Economía para la Educación y el Emprendimiento de la Universidad de Delaware, en Estados Unidos, ambas, por supuesto. En el 2007 recibió el Premio Internacional de Educación Na-Kyun Chin en reconocimiento a las destacadas contribuciones académicas y profesionales al campo de la educación internacional, otorgado por la Escuela de Graduados en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad George Washington. Y además, en el 2019, recibió el Premio Internacional Patricia Elder, otorgado por la Asociación Nacional de Educadores Económicos de los Estados Unidos de América. Me gratifica mucho presentarles a ustedes esta tarde a la magíster Romina Gisela Kasman. Romina, por favor. Muchas gracias, embajadora Castro. Muy buenas tardes con todas y todos. En primer término, quiero decirles que para mí es un honor estar acá, un honor haber sido contactada e invitada por FUSALMO y especialmente por la embajadora Abigail Castro de Pérez, con quien tuve el placer de trabajar muchos años en la Organización de los Estados Americanos. Yo sé que esto no formó parte de su introducción, embajadora, pero bueno, contarles a los jóvenes, a todas las personas que como ustedes la conocerán, es una profesional y un ser humano excepcional, y yo creo que también estoy acá por ella, ¿no? Y uno va en la vida creciendo por gente que le ayuda, gente que le abre la puerta, gente que le da oportunidades. Entonces, esto es uno de mis principales mensajes, tal vez son los mensajes que yo digo siempre al final, y trabajando con una organización de jóvenes como la de ustedes, yo creo que lo más importante es cuando a uno le abren la puerta, también uno abrir la puerta. Y a veces yo sé que nos la cierran, pero lo importante es seguir abriendo puertas para poder seguir formando líderes, para poder seguir creando espacios, para que todos y todas se puedan animar a hacer los cambios que las sociedades necesitan. Entonces yo por eso quiero empezar, por eso, porque yo soy una muestra, creo,
de todas las oportunidades que a mí me dieron en la vida. Y una de las personas más importantes para mí es la embajadora Abigail Castro de Pérez, así que para mí es un honor enorme estar acá, hacer esto y contribuir en esta conferencia y más allá de eso. Así que muchas gracias, embajadora, por esto. Habiendo dicho esto, el tema que nos convoca, que tiene que ver con la educación, la formación para la democracia. Y así como empecé hablando de las oportunidades, también les quiero hablar les quiero contar desde dónde empiezo a hablar yo. Y yo soy politóloga, me he dedicado los últimos años a la educación, pero el principio mío es una estudiante, una persona que estudió ciencia política, y dentro de la ciencia política eligió el campo de la democracia, y a través de ese campo se fue metiendo en la educación, entendiendo que la educación es uno de los factores principales para promover y sostener las democracias a lo largo del tiempo. No nacemos con las democracias, sino nacemos sabiendo cómo entender, convivir y abordar los desafíos de las democracias. Por eso la educación es muy importante. La educación en la escuela, la educación en la comunidad y la educación en casa. La educación en casa, hay numerosos estudios, y esto también lo menciona la pandemia, ¿no? Por el COVID, que ha integrado los ámbitos formales de la escuela. Y enseñar en casa y trabajar en casa todos estos temas realmente es fundamental. Hay estudios que mencionan que es lo que pasa en casa, los valores, las actitudes, cómo te incentivan en casa, lo que después hace que vos quieras dedicarte a transformar a la vida política, a la vida social, a ser un emprendedor que transforma realidades. Y les quiero contar entonces que cuando yo tenía 6 años, retornó la democracia en mi país. Y eso para nosotros fue un cambio fundamental, y yo dije, bueno, yo quiero estudiar algo que tenga que ver con esto, ¿no? Y así es como empecé a pensar, a abordar los temas de democracia y también de educación para la democracia. Entonces me parece siempre importante ver los caminos que uno toma, porque yo sé, ustedes, todos los que estamos aquí participando, las personas que van a ver esta charla posteriormente, la están viendo por algo, porque les interesa, porque han empezado un camino, o porque tienen la visión de un camino. Entonces yo los estimulo para que sigan ese camino, porque es un camino que tiene que ver no solo con temas de conocimiento, son temas de valores, de principios y temas de compromiso con nosotros mismos, con nuestras comunidades, con el país y con el mundo. Bien, habiendo dicho esto, voy a pasar una pequeña presentación. Sé que tengo un ratito y después voy a estar muy abierta a las preguntas. Como ustedes saben, una de las cosas de la pandemia tiene que ver con que a veces la internet va y viene. Entonces yo me voy a disculpar desde el inicio por si hay algún corte, y si veo que la internet baja, si hay algún problema, voy a quitar mi cámara. Entonces no estoy haciendo otra cosa, sino lo que estoy haciendo es tratar de conservar la señal para que todos nos podamos seguir comunicando, así que les pido disculpas de antemano. Entonces voy a empezar con la presentación. Un momento, por favor, que la estoy tratando de encontrar. Ustedes a veces, recién tenía la presentación ahí muy bien al tiro, y bueno, estas cosas también, todo falla, muy bien, pero acá no falló y acá la pudimos encontrar perfectamente. Bueno, entonces yo primero quisiera hablar de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Yo estoy muy segura que todos ustedes la conocen, pero ¿por qué empezar por aquí? La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptada por 193 países del mundo en septiembre del 2015. Es una agenda que tiene 17 objetivos. El objetivo 17 tiene que ver con que todo el resto de los objetivos, cada uno de los cuales representa el compromiso de la humanidad por el ejercicio pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales, solo eso se logra a través de alianzas, a través de la cooperación, ¿no? Y creo que estos son valores que también promueve FUSALMO, y que se intenta aliar con otras organizaciones, y lo mismo les incentivo a ustedes, aliarse para salir adelante. Si vamos a reconstruir y vamos a repensar el mundo, nuestra comunidad, nuestros países, a partir de todo lo que estamos viviendo y de las situaciones ya acumuladas, ¿no? De las desigualdades estructurales con las que vivimos históricamente en nuestros países, esta es la región
más desigual del mundo, ¿sí? América Latina y el Caribe, y también la más violenta. Entonces, esta pandemia lo que ha hecho ha exacerbado esas desigualdades. De acuerdo con la CEPAL, va a haber 45 nuevos millones de personas pobres. Entonces, imagínense el desafío que esto representa para nuestra región. Y solamente podemos salir adelante si salimos adelante juntos, si cooperamos. Pero además, si tenemos una visión comprensiva y compleja de los problemas que tiene nuestra humanidad, que tienen nuestros países, que tiene nuestra comunidad. La educación es muy importante, la salud, el bienestar, la igualdad de género, la reducción de desigualdades, la creación de trabajo decente, la promoción del crecimiento económico. Cada uno de estos 17 objetivos, como les decía, refleja derechos humanos, libertades fundamentales, con los cuales los países, cuando nosotros hablamos de Estados miembros, hablamos no solo de los gobiernos, que sí tienen el deber indelegable de garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales, pero también hablamos de distintos actores, de la sociedad civil, de las instituciones académicas, las escuelas, las familias. Todos somos corresponsables de poder hacer realidad estos derechos. Esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pone a las personas en el centro. Es decir, si nosotros hablamos de la importancia del ejercicio pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales, es que las políticas, las iniciativas, los programas tienen que estar dirigidos a poner a las personas en el centro. Y cuando hablamos de poner a las personas en el centro, no solo tratamos o no solo hablamos de que sean sujetos de las políticas, sino que sean protagonistas. Y entonces, lo que venimos a hablar en esta charla, los temas de participación, de formación ciudadana, cobran una importancia fundamental, porque esta agenda puede hacerse realidad cuando nosotros nos activamos, cuando nosotros como ciudadanos somos conscientes de lo que está pasando, vemos los desafíos que tenemos, las oportunidades, y actuamos colectivamente para poder resolverlos. Uno de esos objetivos, de esos 17 objetivos, tiene que ver con educación, garantizar una educación de calidad, inclusiva y con equidad, y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, en los ámbitos formales, sostenible, el número 4, tiene 10 metas. Una de esas metas es la que llamamos la meta 4.7. Esa meta, perdón, voy a sacar la cámara porque parece que aquí, ahora no puedo sacar la cámara, pero no importa, está como un poco, me dice inestable. La meta 4.7 habla de una educación para transformar el mundo. Si ustedes la leen, ¿sí? Y yo me quiero detener y después incentivarles a que la googleen, también les puedo dejar la presentación, dice, para el 2030 garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, que es lo que vimos en la primera filmina. El desarrollo sostenible hace 20, 30 años tenía que ver con el cambio climático. Hoy el desarrollo sostenible es el conjunto de todos esos derechos humanos y las libertades fundamentales realizadas. Cuando hablamos de sociedades sostenibles, cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de sociedades menos desiguales, sociedades con justicia social. Estamos hablando de sociedades más pacíficas y más equitativas. Entonces yo primero lo que les quiero poner en la agenda es repensar el concepto de desarrollo sostenible y qué significa. Y qué significa que todos esos 17 objetivos que vimos al inicio van al mismo tiempo. Que yo puedo promover el crecimiento económico, pero lo tengo que hacer promoviendo el trabajo, pero también promoviendo el ejercicio pleno de la educación y también la provisión de servicios de salud. Es decir, todos los objetivos y sus metas van avanzando conjuntamente. Cuando vemos la meta 4.7, dice promover el desarrollo sostenible a través de la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la ciudadanía mundial, la igualdad de género, la cultura de paz, la no violencia, la valoración de la diversidad cultural. A ver, uno puede leer esto y decir, bueno, esto es un conjunto de conceptos, ¿y cómo se relacionan? Bueno, de acuerdo a mi experiencia, es que, digo, y yo empecé haciendo educación cívica y educación ciudadana, es que uno no puede enseñar solo qué es la democracia, las reglas del juego de las instituciones, los derechos humanos. Tenemos que enseñar también los temas de sostenibilidad, ¿sí?
cómo protegemos, preservamos el medio ambiente, pero también la cultura de paz, también la igualdad de género, también la diversidad cultural, la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Entonces, hoy el mundo tiene desafíos cada vez más complejos y necesita abordajes temáticos y estrategias también cada vez más complejas. Entonces, si yo hago educación cívica ciudadana, si yo trabajo, si impulso a la participación, tengo que tener en cuenta todos estos temas, porque son temas que hacen comprender, convivir y resolver los desafíos que hoy nos depara este mundo. La UNESCO tiene un área estratégica de trabajo en el sector educación que se llama Educación para Ciudadanía Mundial. La educación para la ciudadanía mundial es un concepto que nace en el año 2012. El ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lanzó la iniciativa La educación ante todo, y uno de los 3 pilares era la educación para ciudadanía mundial. ¿Qué es la educación para ciudadanía mundial? Bueno, la educación para ciudadanía mundial es una respuesta, una estrategia para responder a los desafíos de un mundo en el que las violaciones de los derechos humanos, la desigualdad, la pobreza siguen amenazando la paz y la sostenibilidad. Capacita a las personas de todas las edades para que asuman un rol activo, tanto a nivel local, mundial, en la construcción de sociedades más democráticas, pacíficas, inclusivas, seguras. Desarrolla valores, actitudes, comportamientos que apoyan una ciudadanía mundial responsable. Me quiero detener en esta filmina y ya con esto voy a ir cerrando, me faltan unas poquitas filminas. La UNESCO trabaja en la educación para ciudadanía mundial en 3 dimensiones: la cognitiva, la socioemocional y la conductual. Y estas 3 dimensiones no están separadas. Estas 3 dimensiones nosotros creemos que en los procesos de enseñanza y aprendizaje deben ir conjuntamente. A ver, lo cognitivo tiene que ver lo que hablamos de pensamiento crítico. La relación entre, o sea, que uno sea capaz de comprender críticamente lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, si uno habla de esta pandemia, las causas, las consecuencias, vincular las variables, lo político, lo económico, lo social, lo institucional, lo tecnológico, lo cultural, es decir, ser capaz de vincular todos estos temas al mismo tiempo, ¿sí?, que vincularlos y entenderlos desde lo local, desde lo nacional y desde lo global. Cuando hoy me preguntan en las charlas, me dicen, ¿y cómo definimos el concepto de ciudadanía? Y es en la ciudadanía local versus la ciudadanía nacional. Yo lo que digo es, hoy las ciudadanías están integradas. Y hoy somos ciudadanos locales y actuamos localmente, pensando localmente, pero también globalmente. Y cuando actuamos globalmente, que esto nos permite las redes, por ejemplo, las redes sociales, cuando nos conectamos con otros jóvenes, otros educadores, nos conectamos con otros profesionales, familias, también tenemos que medir la consecuencia que esto tiene a nivel nacional y a nivel local. Entonces me parece esto muy importante de poder tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, cómo hoy la ciudadanía traspasa, ¿sí?, esa cosa de ver lo local versus lo otro. Yo creo que la apuesta hoy es no cómo los mezclamos, pero cómo los integramos, cómo los comprendemos para poder actuar responsablemente. Lo socioemocional tiene que ver con el sentido de pertenencia a una humanidad común, como decimos, a una humanidad común. Valores, responsabilidades, empatía, solidaridad, respeto a las diferencias y a la diversidad. Yo aquí quisiera también agregar la autoestima, la autoconfianza. ¿Y por qué menciono esto? Yo una de las cosas que he aprendido es, y esto trabajando también con la embajadora Castro en un hermoso proyecto que compartimos que se llamó Armando Paz. Y en ese proyecto, cuando creamos espacios para la participación de los jóvenes, yo me acuerdo en uno de los países, me decían, muchas gracias por crear estos espacios, pero yo no tengo confianza en mí. ¿Yo por qué tengo que hablar del bien común? ¿Por qué tengo que promover el bien común con respecto a las otras personas? ¿Por qué tengo que ser solidario? ¿Por qué soy yo la persona que puede ayudar a resolver los problemas de mi comunidad, de mi país, del mundo? Y entonces yo creo que eso es el cuidado de uno mismo para cuidar al otro. La autoestima, la autoconfianza, el cariño de uno y el cariño por el otro. Y otra cosa importante que me ha enseñado la experiencia, en otro proyecto también que hice bajo la supervisión de la embajadora Castro, que se llamaba Líderes de Paz en México. En ese proyecto aprendí en una escuela
era un trabajo de aprendizaje por proyectos. Y en una de las escuelas, los chicos, el aprendizaje por proyectos era hacer en ese momento un video, un CD a los padres para que los quieran. Yo me puse a llorar, literalmente. ¿Por qué? Porque esos chicos lo que decían es, yo no me siento que pueda hacer algo por el otro, y había también temas, por supuesto, de convivencia, de violencia, porque a mí no me quieren, porque yo no me siento querido. Y eso me parece que es una cuestión que uno, digo, por eso yo les dije, yo vengo de la cívica, de la ciudadanía, y claro, yo me concentro, las reglas del juego del régimen, aprenda la democracia, los derechos, la constitución. No, acá hay otras cosas para aprender. Acá hay, lo que yo he aprendido más que nada es empezar por la persona y empezar por las relaciones sociales. Porque si no hay cuidado de uno y cuidado del otro, si no hay amor por uno, no hay amor por otro, no hay relaciones sociales. Y si no hay relaciones sociales, no hay construcción colectiva. Las relaciones sociales son la madre de la construcción colectiva que hace posible las transformaciones y que hace posible los liderazgos positivos, los liderazgos inclusivos, los liderazgos que transforman. Finalmente, lo conductual, que tiene que ver con acciones. Y yo lo que les digo es, uno puede tener una persona que tome decisiones, que planifique, pero es muy importante la relación entre medios y fines. Es muy importante que cuando yo tomo decisiones me sienta en valores, en los principios, valores, en la empatía, en la solidaridad, los derechos humanos, las libertades fundamentales y también en los conocimientos. Porque si no voy a estar tomando decisiones sin tener la evidencia. Estas tres dimensiones son la base de una participación transformativa, responsable y comprometida. Así que, bueno, yo creo que voy por acá ya cerrando, solamente decir, bueno, ¿por qué la educación para ciudadanía mundial es importante en este momento? Yo creo que ya lo hemos conversado, pero primero, reafirmar los principios fundamentales que hoy están siendo socavados por la crisis, los derechos humanos, el Estado de Derecho, ¿no? Uno se pregunta, bueno, en tiempos, digo, más allá de lo que vivimos con la educación, en tiempos de pandemia, ¿no? Donde por un lado hay pesimismo y por el otro lado, ¿no? Se mezcla, tenemos pesimismo, solidaridad, una sensación de que antes de la pandemia que la humanidad todo podía resolver y hoy vivimos ante la incertidumbre, ¿no? Y entonces, ¿cómo aprender a vivir juntos en tiempos de crisis y cómo encontrar, como le dicen, la nueva normalidad? Yo digo las nuevas certezas, ¿no? ¿Cómo hacemos para encontrar las nuevas certezas? Aquello que nos una, el cemento de la sociedad, el cemento de nuestras relaciones para volver a mirar, para volver a encontrarnos, para construir experiencias colectivas. Uno de los impactos más grandes de la pandemia en la educación, además, por supuesto, el cierre de la escuela, tiene que ver con cómo recobramos la experiencia colectiva del aprendizaje. El aprendizaje es una experiencia social. Entonces, ¿cómo recobramos esa experiencia cotidiana de relacionarnos y de pensar juntos? ¿Sí? Fortalecer la resiliencia, ¿sí? Las habilidades socioemocionales, la construcción, como hablamos, soluciones colectivas a desafíos comunes, el pensamiento crítico sobre la complejidad, la interconexión de las causas, y bueno, también la continuidad del aprendizaje, aprender a prevenir el abandono de la escuela a través de pedagogías transformativas. A ver, cuando uno habla de educación para ciudadanía mundial, educación ciudadana, educación para la paz, educación en derechos humanos, la participación. Uno imagina durante el cierre de las escuelas y cuando los chicos vuelven a la escuela. Todos hemos sufrido durante este tiempo procesos de aislamiento, procesos de dolor también. Hemos perdido a alguien, se ha enfermado a alguien. O sea, este tiempo ha sido traumático. Hay gente que dice, esto es una gran oportunidad. Sí, es una gran oportunidad para pensar el mundo, pero ha sido un proceso traumático. Yo prefiero decir, bueno, esto es una tragedia y de esto salimos juntos. Los profesores, las y los educadores, los directivos escolares, los líderes sociales, ¿no? Los voluntarios, todos hemos vivido y hemos transitado esto y nos ha tocado de distinta forma, personal o no, y no vamos a ser los mismos después de este momento, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar esta herramienta, ¿sí? Para crear espacios seguros de, no solo de aprendizaje, de relacionamiento,
de la atención socioemocional, psicosocial, de la recuperación de nosotros como personas en relación con el espacio y con los demás, y también la recuperación del sentido de la solidaridad y del bien común. De que, digo, esta cosa de solución colectiva a desafíos comunes, es porque hay un bien común atrás, ¿no? Y con esto les quiero dejar, ¿qué significa hoy el bien común? ¿No? Cómo hoy las sociedades lo están mirando, redimensionando, y cómo ese concepto va a ir cambiando, ¿sí? en este tiempo, ¿sí? Porque en tiempos de crisis, en tiempos de escasez, el concepto de bien común, aquello que nos une, que une nuestros intereses y nos pone a trabajar juntos, puede ser que no sea tan claro. Así que muchas gracias por la oportunidad de compartir estas ideas y me quedo abierta a preguntas. Muchas gracias, Ramiro, por tan estimulante, formativa y actualizada charla que nos acabas de dar. Quisiera abrir las preguntas y respuestas y quisiera hacerlo para que cada uno lo haga. Tengo aquí las preguntas, pero por favor si me apoyan para abrir el micrófono a las personas que lo quieren hacer. ¿Sí? Por favor. Creo que la primera era de don Nelson Cruz. Nelson. Nelson, ¿puede abrir su micrófono? Ahorita. Gracias. Sí, gracias, Romina, muy interesante su participación. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que la educación es un derecho, por supuesto, y que ayuda a los países a la sostenibilidad. Pero ¿por qué crees tú que en nuestros países hay tanta dificultad para generar políticas de largo plazo o planes de largo plazo en educación y asignar los recursos necesarios para eso? Eso, por ahí anda la pregunta. Embajadora, ¿quiere recoger una pregunta más y contesto o vamos una por una? Bueno, sí. No, está bien. Por favor, padre, el padre Mario Aldana tiene otra pregunta. Gracias. Padre, por favor. Buenas tardes. Perdón, estoy contra luz, la figura contable. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Sí. Ok. No, a Romina quería solo hacer una pregunta. Dada la situación que hemos vivido, la pandemia en términos de ciudadanía global, realmente representa una oportunidad para tomar conciencia sobre esta ciudadanía global a raíz de las consecuencias de carácter comunicativo, o solo nos ha dado más herramientas para descubrir algo así como un foro realmente profundo de las desigualdades que tenemos para sobre eso empezar a construir una ciudadanía global. Solamente. Bueno, por favor, Romina. Bueno, qué preguntas más interesantes y más profundas, así que muchas gracias. Y bueno, creo que las preguntas también están en sintonía con aquello que yo decía al inicio de la presentación, es decir, hablar de educación ciudadana tiene que ver con hablar de una educación de calidad inclusiva y con equidad. Muchas veces la educación cívica, ciudadana, estos temas están como aparte en el currículum, están afuera, o es el tiempo libre, o es el tiempo que sobra, ¿no? Entonces yo me alegro de recibir estas preguntas porque también van dando cuenta de algo que está sucediendo y que tiene que ver con la priorización de estos temas, ¿no? Cuán central es poder formar en estos conocimientos para prepararnos todos para el mundo que se viene. Yo creo que, a ver, el debate por el financiamiento de la educación, creo que fue parte de la pregunta, o sea, creo que la pregunta del señor Cruz va para ese lado. Yo creo que siempre es un tema, ¿no? Pero los países en América Latina al menos en América Latina y el Caribe, en la región que nosotros trabajamos desde la UNESCO, cada vez más han incrementado el financiamiento en la educación. O sea, y esto también se refleja en mejores indicadores para los países. Falta mucho, falta muchísimo, falta mucho, pero hay un convencimiento, ¿sí?, con respecto a la priorización de la educación
y cada vez más destinar más recursos. Ahora, lo que sí también es cierto es que en el escenario de pandemia, con la crisis fiscal de los países, el desempleo, digo, todos sabemos las crisis económicas que nuestros países están viviendo y van a vivir por un determinado tiempo, amenaza los logros, ¿sí?, de lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en cada una de sus metas. Entonces, por eso, por ejemplo, la UNESCO recientemente organizó una reunión global de educación, ¿sí?, y estuvieron los ministros de educación de la mayor parte de los países del mundo, y nosotros desde nuestra oficina hemos organizado una consulta regional, cada una de las regiones de la UNESCO lo ha hecho con representantes de ministerios de educación, donde uno de los temas más claves es el financiamiento de la educación. Priorizar la educación, priorizar el derecho a la educación y priorizar el financiamiento. Yo creo que todos los sectores podamos hacer para abogar por el derecho a la educación y por tanto por un mayor financiamiento a la educación, entendiendo que estamos en un momento, en una crisis humanitaria, y que por supuesto hay que dar atención e inversión a la salud y a otros tantos temas, la educación también es importante. Entonces yo creo que no sé si termino de responder a su pregunta, pero creo que, en síntesis, la región ha avanzado mucho, falta mucho más, pero ahora, desde todas las voces que podamos, reforcemos la prioridad del derecho a la educación y, por tanto, más financiamiento para la educación. Con respecto a los temas, con respecto a la educación para la ciudadanía mundial, yo creo que hoy hay un a ver, yo como siempre digo, los países llaman distinto, la UNESCO habla de educación para la ciudadanía mundial. Sin embargo, sabemos que los países lo llaman distinto. Por ejemplo, en Centroamérica, la mayor parte de los países habla de educación en ciudadanía. De hecho, está en la política educativa centroamericana. Y bueno, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en un diálogo con jóvenes, con representantes de ministerios de educación en el marco de Sexica. Sexica acaba de adoptar un plan de contingencia a los ministros de educación. Uno de sus líneas, una de las prioridades tiene que ver con la educación en ciudadanía. Entonces yo creo que hoy la educación en ciudadanía no está solo pensada en términos de contenido, sino también en términos de habilidades y en términos de competencias. Es hoy en día una estrategia. Y esto hace que también se abra el espacio para poder debatir y poder pensar qué se entiende, más que ciudadanía mundial, qué se entiende por ciudadanía, ¿no? ¿Qué es la ciudadanía y qué necesitamos para que se ejerza plenamente? ¿Y cómo hacemos para respetar o sea, hacer esa tríada donde, bueno, hay un autor que se llama Guillermo O'Donnell, un politólogo argentino que se dedicó a estudiar la democracia, y entonces él decía que no hay democracia sin Estado, y no hay democracia sin Estado ni ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, ¿sí? A ver, porque es el Estado el que tiene el deber indelegable de garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales que hacen un ciudadano. Si no, tenemos ciudadanos de primera y de segunda, ¿sí? O tenemos algunas personas que pueden disfrutar, ¿sí?, o ejercer plenamente los derechos, y otros que no. Entonces, si nosotros tenemos un Estado capaz de garantizar esos derechos para todos y todas, entonces vamos a tener democracia, porque la democracia necesita de ciudadanos. Una vez a mí me dijeron, con respecto a lo que es la definición de democracia, yo soy politóloga, entonces hay muchas definiciones de democracia, pero una vez alguien me dijo esto: es la posibilidad de elegir y ser elegido. Yo me quedé pensando y digo, ¿cómo? Sí, que uno reciba la educación, y no solo la educación, salud, que vos tengas una familia que tenga trabajo, es decir, que vos puedas plenamente tener la conciencia y conocer las opciones de lo que estás eligiendo, pero que también tengas la posibilidad de ser elegido. Que tu voz y tu poder de decisión también lleguen. Esa es una verdadera democracia. Y para eso se necesita ciudadanía, y para eso se necesita educación, salud, trabajo, y para eso se necesitan derechos. Así que eso. Bueno, yo voy a aprovechar, Romina. Tú hablabas de la meta 4.7, ¿verdad? Que es educación para transformar el mundo. Quizás relacionarlo con la pregunta de Nelson. Efectivamente, está hace 12 años en esto, pero cuando uno hace algunos análisis o tiene información, definitivamente el avance en la priorización de desarrollo de largo plazo no se logra mirar,
¿verdad? Que era un poco la pregunta que estaba haciendo Nelson. ¿Hay algún informe que presente, digamos, las características principales de por qué nuestros países detienen esos desarrollos y no podemos avanzar en el cumplimiento de estas metas porque no estamos conformados o estructurados para mantener una política de largo plazo, ¿verdad? Entonces, claro, los medios nos conducen a un fin, como tú decías, la relación entre medio y fin, pero definitivamente, claro, tenemos gobiernos cada año, como politóloga tú lo sabes, cada cierto tiempo, y por eso nuestras definiciones de desarrollo de largo plazo no se mantienen. Te pregunto, ¿hay información que nos permita definir qué estrategias se deben seguir a nivel de los países? Antes de cerrar y agradecerte sobre todo que nos hayas puesto a la disposición tu presentación, que será valiosísima porque nos has dejado muchísimas preguntas también en esta presentación. Algo de Bueno, embajadora, mire, usted hace una pregunta muy difícil. Yo sé. Por eso te preguntaba si hay información donde obtener criterios para poder definir por qué nosotros no podemos terminar nuestros compromisos de largo plazo, ¿verdad? A ver, embajadora, yo creo que la pregunta que usted hace es la pregunta histórica de la región. Y la región permanentemente, más allá de que uno vea países que a veces se dice países de desarrollo más alto, medio, más bajo en la región, todos están en lo mismo, ¿no? Es decir, tratando de encontrar el camino para el desarrollo. Yo creo que, a ver, yo le podría contestar desde la ciencia política y le podría contestar, embajadora, desde la estabilidad de las instituciones y le podría contestar desde la corrupción, ¿no? Le podría contestar desde la importancia de que las instituciones, los sistemas de partidos, además de ser participativos, ¿no? O sea, además de ser democráticos, se modernicen y puedan canalizar las opiniones, las voces de las personas. Hoy una de las cosas que está pasando en la región tiene que ver con que las demandas están yendo a una velocidad y las instituciones, su capacidad de adaptación, no está yendo a esa misma velocidad, ¿no? La capacidad de transformación de los sistemas políticos, de los sistemas de partidos. Ahora, también podemos hablar de las condiciones estructurales del desarrollo, y esto yo no quisiera decir nunca, no se va a salir de esto. Yo lo que digo es que hay unas condiciones estructurales en nuestros países que tienen que ver con justamente cómo se han gobernado nuestros países, ¿sí? Y por ejemplo, no sé, hablo de la historia de mi país. O sea, un país que tuvo un péndulo, por ejemplo, durante todo el siglo XX, de más de 70 años de democracia y dictadura. Tuvo democracia, dictadura, democracia, dictadura. Recién la Argentina hace 40 años que está en el camino de la democracia y ha retornado. Esto hace que el país pueda pensar en esa senda de desarrollo, porque la inestabilidad política, la inestabilidad económica, que muchas veces también no son factores endógenos de los países, que tienen que ver con las dinámicas de la economía mundial y tienen que ver con los modelos de desarrollo, las formas del capitalismo y los roles que nuestros países tienen en esas formas de capitalismo y cómo nuestras élites económicas, élites políticas, que no necesariamente son las mismas, en ciertos países sí, en otros países no, cómo esas élites se integran, ¿sí?, a esa economía mundial y cómo también esas élites discuten los modelos de desarrollo y discuten las políticas de Estado y las hacen permanentes. O sea, a ver, hay mucha, yo creo que la pregunta que usted hace, embajadora, o sea, creo que desde la ciencia política, ¿cómo? Sí, da para mucho y tenemos ya cortísimo el tiempo y solo tenemos una preguntita perdón. más.
de Luz Esperanza. Sí, mil Pero le hablamos gracias, en un por café, favor. embajadora. Por supuesto, gracias. Una pregunta más para terminar. A Luz Esperanza Peña. ¿Sí? ¿Le pueden abrir el micrófono o se las leo? Dice Luz Esperanza, ¿hay algún estudio sobre la mejor estrategia transformativa de jóvenes? Sí, yo podría, a ver, hay estudios que te recomiendan, ¿perdón? Podrías compartir algunos posteriormente, Sí. ¿verdad? Uh-huh. Miren, les recomiendo, después les puedo pasar a través de la embajadora o de los colegas de Fusalmo que la embajadora me indique. Nosotros tenemos un documento que se llama Participación Transformativa, Responsable y Comprometida, algo así se llama en la traducción al español, donde habla de diversas estrategias, de cómo hacer para promover esa participación, e incluye también los temas de ciudadanía digital. Hay que estar muy atentos a esos temas. No solamente, o sea, digo, más allá de las cuestiones del bullying, o sea, del acoso, del fake news, es muy importante pensar en cómo hoy no solo se consume contenido por parte de los jóvenes, sino también cómo los jóvenes producen contenido, ponen su voz, es decir, cómo utilizan la tecnología para hacer política, para hacer la transformación social. Eso es algo que hay que estudiar más. También les digo, hay muchas estrategias de participación que tienen que ver con los contextos de los países, las historias, las culturas, las identidades. Entonces yo podría decirle, mire, el aprendizaje por proyecto, por ejemplo, para mí, metodologías de aprendizaje servicios son realmente formas transformativas, que no solo transforman a la persona, sino que transforman, en el caso, el ambiente escolar, o por ejemplo, el ambiente en una organización, ¿no? El grupo de esa organización, y también transforma la comunidad o sea, la misma comunidad donde esas personas están. Entonces, hay muchas formas, pero bueno, después les podría pasar un documento como les decía, ¿no? Y la única cuestión para recomendarles cuando uno habla de participación de jóvenes es buscar estrategias para primero de todo escucharles. Si uno no los escucha, escucharles, incluirles y darles las herramientas para liderar el cambio y nosotros dejarlos libres para que lideren ese cambio. Es muy difícil, porque ahí se juega el poder, las relaciones de poder y autoridad. Pero tenemos que aprender a construir esas relaciones sociales de confianza, porque es la confianza y el mentoreo, como yo empecé la charla y así la terminamos, como a mí me dieron las oportunidades y me dieron la confianza y me abrieron espacios, yo creo que eso es lo más importante que uno puede hacer, abrir espacios para que el otro pueda hacer. Gracias, Romina. De verdad que ha sido una charla estupenda y el cierre ha sido perfecto para las características de nuestro evento. Muchísimas gracias y gracias a todos los presentes en esta conferencia tan estimulante y formativa. Buenas tardes. Gracias.